¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Arrancamos el año en esta previa del 8M. Es el 8º año que estamos en el aire con Punto Género. Hacíamos las cuentas ahí en producción. Hace cuánto llevamos adelante este programa donde tratamos de compartir con vos la información de la agenda de géneros y diversidad que se da acá en la Cámara de Diputados, y también desde las organizaciones y el movimiento de mujeres y de diversidad, llevándote información, tratando de pensar, de reflexionar, contándote a veces iniciativas interesantes que nos generan desafíos. Y bueno, hoy, este lunes, que volvemos al aire después del receso de verano, estamos con toda la expectativa de lo que va a ser este 8M, este nuevo paro internacional de mujeres. Ahora te vamos a contar cómo viene la previa, cuál es la hoja de ruta y te lo presentamos de esta forma. Una vez más, reinventamos la huelga feminista para parar la explotación de nuestros cuerpos y territorios. ¿Cómo construimos fuerza en un contexto de guerra y devastación del planeta? ¿Cómo enfrentamos las violencias que se acumulan con la deuda, la precariedad y la falta de salarios dignos? ¿Cómo frenamos y transformamos la justicia patriarcal? Clasista, racista, corporativa y antidemocrática. Cómplice y garante de la reproducción de estas violencias. ¿Qué herramientas nos inventamos para seguir construyendo vínculos que rompan el pacto machista que nos condena a la muerte dentro y fuera de nuestras casas? Y ahí te compartíamos uno de los videos que están circulando en redes desde el colectivo Ni Una Menos, una de las organizaciones que se han juntado por estas semanas para convocar a este paro feminista, este nuevo paro internacional de mujeres en esta fecha, el 8M, ¿no? Que se ha resignificado en los últimos años como esta fecha en la cual las mujeres y diversidades paramos, ¿no? Paramos para demostrar lo que nuestro trabajo aporta a que se mueva el mundo. Y para hablar de cómo va a ser esta convocatoria de este miércoles, al menos acá en la ciudad de Buenos Aires, estamos con Lucy Caballero, que ella es integrante del movimiento Ni Una Menos y es socióloga. ¿Cómo estás, Lucy? ¿Qué tal, Mariana? Gracias por la invitación. Bueno, un gusto tenerte. Lucy es una amiga, viene hace muchos años formando parte de Ni Una Menos. Y contanos cuál es la consigna de esta convocatoria este miércoles. La consigna de esta convocatoria es, con esta justicia no hay derechos ni democracia, la deuda es con las y les trabajadoras. ¿Cuáles van a ser? Siempre hay, bueno, se marcha a partir de las 16. La convocatoria es en Avenida de Mayo y 9 de Julio hacia el Congreso. Exacto. Estamos convocando a partir de las 16 horas en Avenida de Mayo y 9 de Julio para marchar a Congreso y allí leer el documento aproximadamente entre 18:30 y 19 horas. Generalmente suele ser un documento muy extenso que a veces se pierde, ¿no? Su contenido, que para llegar a ese documento a veces no se sabe, pero bueno, se hacen asambleas, hay mucho debate. Hay quienes todavía piensan que estas convocatorias son espontáneas, ¿no? Que de pronto se lanza una convocatoria en redes y hay movilización. Y en realidad es interesante contar cómo es la organización de una convocatoria de estas características. Contanos. Sí, yo creo que es una muy buena pregunta porque vos decías que el programa está hace 8 años. Bueno, hace 7 años que nos venimos juntando para producir esta medida de fuerza, esta huelga, como decías vos, que implica una instancia de organización que tiene obviamente muchas dificultades, muchos problemas. Es difícil a veces convivir entre tantas diversidades de perspectivas políticas, ¿no? Pero que sin embargo las organizaciones apuestan año tras año a producir, ¿no? Y nosotras en eso vamos un poco siguiendo ese deseo. Y este año volvimos a convocar asambleas abiertas en el mes de febrero en el Sindicato de las Trabajadoras de Prensa, ¿no? Un sindicato que, muy vital, ¿no? Que apenas había conseguido recientemente la personería jurídica. Y allí nos encontramos organizaciones feministas, sindicales, organizaciones sociales, pero también muchas compañeras que se acercan a contar distintas militancias que llevan adelante, por ejemplo, en casos de criminalización, muchas compañeras migrantes que están también denunciando, por ejemplo, la situación de las mujeres y las travestis en Perú.
Por lo tanto, se genera un espacio de elaboración política donde podemos poner en relación elementos que por ahí están inconexos, ¿no?, en nuestras militancias. Es decir, bueno, hay por ejemplo, ¿no?, hay un resurgimiento o un avance de la violencia política. Bueno, allí nos encontramos con casos que podemos poner en conexión, ¿no? Algo que pasa transversalmente, cómo se está de alguna manera criminalizando ciertas militancias, intentando disciplinar ciertos liderazgos feminizados. Y por supuesto la situación económica. La situación económica, que eso, no sé si me ibas a preguntar en ese sentido, pero ha sido el eje de la discusión. Claro, el tema económico, cuando hablan de la deuda es con las y les trabajadores, ¿no? En esta consigna, con esta justicia no hay derechos ni democracia. Entiendo que por un lado hay un diálogo con el juicio político a la Corte. Sí, digamos, podríamos decir que estamos, ¿no? Primero, actualizando esta consigna que ya tiene varios años, que surge justamente para denunciar lo que implica el impacto de este endeudamiento externo que se produjo a partir del gobierno de Mauricio Macri, pero que fue revalidado durante esta gestión también, que está teniendo impactos y consecuencias muy concretas en la vida de las trabajadoras. Y cuando hablo de trabajadoras hablo de sindicalizadas, pero también de las que están en sus casas, ¿no?, que tienen que estar haciendo malabares para llegar a fin de mes o incluso endeudándose. Entonces hablamos de que la deuda no es con los acreedores externos, sino que la deuda es con nosotras, que venimos planteando una agenda reivindicativa de hace ya muchos años, que tiene que ver con el reconocimiento de las tareas de cuidado, que tiene que ver con salarios y subsidios que le ganen a la inflación, con mejor acceso a la vivienda. A ver, ¿es la deuda o es la inflación, ¿no?, lo que hoy nos está comiendo el bolsillo? Bueno, el acuerdo con el Fondo Monetario es inflacionario, algo que nunca se dice, ¿no? Se habla de combatir la inflación, pero cuando se dice combatir la inflación, lo que no se está discutiendo es que el acuerdo, tal como se firmó en el Congreso, en este Congreso, es un acuerdo inflacionario porque implica devaluaciones periódicas y porque implica, por ejemplo, suba de tarifas, ¿no? Entonces, eso hace que el acuerdo con el Fondo Monetario ya tenga sea estructuralmente inflacionario. Por lo tanto, pensamos que la inflación es una consecuencia de la deuda. Y ahí, cuando hablamos de inflación, estamos hablando de economía doméstica, estamos hablando de jefas de hogares monomarentales, que son donde se concentran las mayores desigualdades. Y entonces hay una denuncia muy concreta de lo que está haciendo, lo que está impactando este acuerdo con el fondo, y lo estamos discutiendo desde distintas perspectivas, ¿no? Trabajadoras de la economía popular que vienen a denunciar la baja de los planes Potenciar Trabajo, la criminalización y la estigmatización sobre este sector que paradójicamente había sido uno de los sectores que más se habían reivindicado durante la pandemia, ¿no? Esas trabajadoras que sostuvieron la reproducción en los barrios, pero también lo que está haciendo también el fenómeno de las trabajadoras pobres, ¿no? Por eso también lo interesante de que haya sido en un sindicato. Trabajadoras que están sindicalizadas, que tienen trabajo registrado y que sin embargo no están llegando a fin de mes. Y eso obviamente que hace, por ejemplo, mucho más difícil salir de una situación de violencia machista. ¿Y cómo podrías explicar, bueno, porque hay también trabajadores varones que les pasa lo mismo, que están sindicalizados y que también les pasa que no llegan a fin de mes, ¿no? Que también en sus hogares impacta este peso de la inflación y del endeudamiento? ¿Qué es lo que hace que hoy sean mujeres y disidencias las que este 8M levantan este reclamo? ¿Cuál es la particularidad que las atraviesa? Bueno, la particularidad yo creo que tiene que ver primero porque el impacto que está teniendo esta situación está agudizado en el caso de las mujeres, porque sabemos que al hacer una base de trabajo no remunerado en las casas, eso después se refleja en brechas salariales, en condiciones laborales más informales, pero además porque el rol que están teniendo las mujeres en la economía doméstica, ¿no? Son quienes están viviendo esta inflación y este descontrol de los precios en primera persona, ¿no? La particularidad además es el lenguaje con el cual nosotras venimos denunciando esta situación, ¿no? Haciendo mucho eje en la cuestión de los trabajos que se hacen y que no se remuneran, poniendo en escena también, de alguna manera, qué es lo que se nos debe a nosotras y justamente en ese sentido, ¿no? Decir, bueno, nos deben primero a nosotras antes que a los acreedores externos. Creo que en estos años hemos creado, como dice el video, hemos reinventado la huelga feminista y hemos creado un lenguaje específico para hablar de esta situación económica. Y la especificidad, por supuesto, es que esta situación gravísima de por sí impacta de manera mucho más profunda
en mujeres, lesbianas, travestis, trans, ¿no? Como lo que se habla de feminización de la pobreza, las brechas salariales, los niveles de informalidad. Quienes hacen el trabajo comunitario al que me estaba refiriendo son en su inmensa mayoría mujeres las que están sosteniendo esta situación, esta crisis económica en los barrios. Y bueno, todas esas actrices son parte de esa asamblea y en ese sentido se genera una instancia de elaboración política muy interesante para ponerle un lenguaje feminista a esta situación, y donde vos decías, no, bueno, y al mismo tiempo nosotras estamos dentro de la política nacional, ¿no? Queremos también hacernos cargo de cuáles son las discusiones que hoy atraviesan la coyuntura, y bueno, por eso también definimos poner un énfasis en algo que ya veníamos haciendo hace muchos años, que es denunciar el carácter patriarcal, clasista, racista de la justicia y apoyar el juicio político a la Corte que se está dando en esta casa. Por un lado, planteás este reclamo contra el endeudamiento y la situación económica inflacionaria que impacta con mayor fuerza en los hogares, sobre todo encabezados por mujeres. Y por el otro lado, hay este reclamo o este acompañamiento a este juicio contra la Corte y el reclamo histórico de una reforma judicial feminista. Ahora, ¿este paro feminista es contra el gobierno que encabeza Alberto Fernández? ¿Cómo dialoga esta convocatoria en este punto? El paro es, por supuesto que es... ¿A quién se lo hacen? En algún momento se hablaba, bueno, le hicimos, se decía, ¿no? Desde Ni Una Menos, el primer paro al macrismo en aquel momento, cuando las centrales obreras no reclamaban frente al avance de políticas neoliberales encaradas desde el gobierno de Mauricio Macri. ¿Y ahora? Bueno, es un paro, primero, que repudia la violencia política, ¿no? Que es una violencia que surge de muchas expresiones políticas transversales, ¿no? Porque en este Congreso hace 10 días se dio el debate de la reforma previsional, de la moratoria previsional, y escuchamos a diputados del PRO y de Milei diciendo las mujeres están cobrando del Estado y nunca trabajaron, digo, frases que no se hubieran podido pronunciar hace 5 años. Pero al mismo tiempo es un llamado de atención, es una crítica muy importante al gobierno. O sea, es decirle al gobierno, muchas de las demandas que venimos poniendo en las calles hace 7 años no están cumplidas e incluso hoy nuestra situación es peor. La apertura de las sesiones ordinarias de parte del presidente hace una semana, ¿cómo te sonó parte del discurso que tenía que ver con la agenda transfeminista, ¿no? ¿Te sonó a poco? ¿Esperabas otra cosa? Y la verdad que sí. La verdad que por ejemplo, la única referencia fue el programa Constructoras, ¿no? Un programa que igualmente es muy importante, ¿no? El hablar en un momento de, podríamos decir, de reactivación, que llevamos ya un par de años de reactivación del empleo, pensar en los empleos que están masculinizados y ver cómo se trabaja al interior del mercado laboral es un punto importante, pero seguimos trabajando, ¿no? De lo que no se habla es, por ejemplo, del proyecto de Cuidar en Igualdad que fue presentado, que es un intento también por empezar a transitar un camino hacia la provisión de servicios públicos de cuidado, de remuneración de los trabajos. Bueno, de ese proyecto no se habló. Y por otro lado, tampoco se habló, por ejemplo, de algo lo que te decía anteriormente. Por ejemplo, cuáles esas trabajadoras comunitarias de las que tanto se hablaba en esas aperturas legislativas y se las resaltaba por el rol que han tenido en la pandemia. Bueno, hoy más bien lo que se está haciendo es estigmatizarlas, ¿no? Y esa omisión en el discurso de alguna medida concreta o incluso, por ejemplo, de algún otro tipo de medida, como por ejemplo, no sé, acceso a la vivienda, digamos. Me parece que no se anunció nada sustantivo para lo que nosotras venimos pidiendo. Por supuesto que estamos en un contexto de restricción absoluta por el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? Va a ser un año complejo, ¿no? Año electoral, con una derecha que va empujando también la agenda de los progresismos hacia la derecha, daría la sensación.
La cita entonces es este miércoles a partir de las 16 horas en Avenida de Mayo y 9 de Julio para marchar acá en la Ciudad de Buenos Aires hacia el Congreso, hacia esta casa, en este nuevo paro internacional de mujeres, huelga feminista. Gracias, Lucy, por traernos tanta información. Y bueno, la previa del 8M acá en Punto Género. Vamos a un corte y ya volvemos con más programas. No te vayas. Nuevo bloque de Punto Género. El viernes terminó en Buenos Aires la visita oficial que hizo un comité de expertas del mecanismo que hace el seguimiento de la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Es una convención interamericana, el nombre es largo, por eso te lo explico. Y vino una misión técnica integrada por varias de sus expertas que pertenecen a distintos países, a ver qué pasaba acá en Argentina, porque habían recibido en el último año varias denuncias vinculadas a la violencia política, entre ellas el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, agravios misóginos contra la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró. Y el viernes terminó esta misión y hubo conclusiones. Te presentamos el tema y ahora vamos a hablar con una de las expertas para detallar con qué impresión se fueron. En la última semana, y a pedido del Estado Nacional, una misión de expertas de la Organización de Estados Americanos visitó la Argentina con el objetivo de recopilar información respecto a la discriminación de género en política y abordar la preocupante cantidad de casos de violencia que se han suscitado en el último tiempo en contra de funcionarias y dirigentes. Durante el jueves pasado, la delegación se reunió con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, blanco de un intento de magnicidio el pasado 1 de septiembre. Más tarde, tomó testimonio a Cecilia Moró, presidenta de la Cámara de Diputados, quien sufrió ataques misóginos por parte de legisladores de la oposición durante el último diciembre. Por otra parte, las expertas también se reunieron con representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos para conocer la persecución judicial en contra de Milagro Sala y con 2 de las dirigentes catamarqueñas conocidas como Ramonas Atrevidas. Hoy, en Punto Género, analizamos la visita y te contamos las recomendaciones que dejaron al Estado argentino la Comisión de Expertas de la Organización de los Estados Americanos. Y ya estamos en comunicación con Silvia Mesa Pelufo. Ella es costarricense, desde allá está en comunicación con nosotras. Fue una de las expertas que forman parte de este comité que monitorea cómo los estados cumplen con la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, conocida como de Belén do Pará. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches. Gracias por atendernos. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, ¿con qué impresión se fueron después de tantas reuniones que han tenido, entre ellas con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otras figuras de la política en Argentina que denunciaron y que han sufrido situaciones de violencia política por razones de género? Sí, nos fuimos preocupadas, debo decir. Encontramos muchas expresiones de temor. Muchas mujeres nos dijeron: tengo miedo, estoy sola, no sé a dónde acudir cuando soy agredida en el ejercicio de mi vida política, ¿verdad? Y sí, también nos reunimos con autoridades de diferentes poderes y encontramos algunas cosas. Una primera que encontramos es que Argentina ha ratificado la Convención de Belén do Pará, pero que no lo ha integrado al bloque constitucional. ¿Y qué implica eso? Implica que muchos jueces no la usan en sus sentencias, porque falta ese componente de obligatoriedad de aplicar la Constitución. Y Belén do Pará no es parte de la Constitución. Ese es un primer problema. Un segundo problema que encontramos es que existe un marco normativo, incluso que habla, o sea, se agregó a la Ley Integral de Violencia, se agregó la violencia contra las mujeres en la política. Pero, sin embargo, no existen mecanismos para hacer efectivas las denuncias, porque además esa ley es una ley de prevención, no es una ley
que sancione, ¿verdad? Entonces sí faltaría un reglamento de esa ley. Esas son las dos grandes cosas, digamos, normativas. Nos fuimos muy preocupadas con la intensidad de los mensajes de odio. Mensajes de odio contra mujeres que están en diferentes lugares, ¿verdad? O sea, el caso de la vicepresidenta, pero también debo decir el caso de Milagros Salas, hay muchos mensajes de odio. Hay otras mujeres con las cuales no nos hemos podido reunir, pero que han sufrido muchos mensajes de odio. La visita fue corta, no nos dio tiempo de ver a todas, ¿verdad? Y también, por ejemplo, en el caso de las Ramonas, ellas... lo primero que nos dijeron es no sabíamos cuáles eran los canales para hacer una denuncia, ¿verdad? O sea, sí hay una cuestión de que necesitamos varias cosas. Por un lado, ver qué hacemos con esos mensajes de odio que han sido tan consistentes, que han ido minando la posibilidad de las mujeres de actuar en la democracia. O sea, una de las cosas que nosotras vemos es que cuando las mujeres empiezan a integrarse más en la política, o sea, las leyes de paridad lo han provocado masivamente, entonces empieza ya la violencia contra las mujeres en la política. Y comienza también una violencia simbólica que es que fundamenta después las otras violencias. Entonces es decirle muchas cosas, decirle gorda, decirle, hacerle gestos obscenos, es decirle corrupta, es decirle muchas cosas a las mujeres, o sea, te vamos a matar, como he visto en algunos mensajes. O sea, todo eso es lo que ha posibilitado que las mujeres hayan sido agredidas en la vida política. Porque cuando cosifico a una persona es más fácil agredirla. Silvia, ¿cómo afecta este hostigamiento que mayormente se da por las redes sociales frente a mujeres que están en el espacio público, políticas, también periodistas? ¿Cómo afecta a la democracia? Terriblemente. O sea, ese tipo de hostigamiento a través de las redes sociales hace que las personas, obviamente, se sientan muy mal, pero además hace que las personas desistan muchas veces de participar en la vida pública. Y cuando ese ataque se dirige al 50% de la población, o sea, ¿qué ejemplo le estamos dando a otras mujeres que quisieran participar en política? ¿Cómo me voy a meter en eso para que después me traten así? ¿Qué ejemplo le damos a las niñas que vienen, que piensan, no, mejor jamás voy a entrar en la política, mejor me dedico a hacer otra cosa, ¿verdad? Pero además la violencia contra las mujeres en lo público, porque no es solo en la política partidaria, es también, como me dices, contra las periodistas, pero también contra las defensoras de derechos humanos, ¿verdad? Entonces también a veces contra las mujeres a las que se les impide votar. O sea, todos esos tipos de violencia son muy instrumentados desde una sociedad que ve a las mujeres como fuera de lugar cuando se adueñan del espacio público. ¿Para qué? Y eso es muy duro. Esta misión fue una misión pedida por el Estado argentino para ver qué herramientas o hacia dónde avanzar frente a esta problemática. Señalabas recién la necesidad de darle rango constitucional a la Convención Interamericana de Belén do Pará, esta convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. El año pasado se intentó, hace varios años se intenta y nunca llega el debate al recinto. Vamos a hablar en un ratito con la diputada Mónica Macha, que ya está en el estudio, que encabeza la Comisión de Mujeres y Diversidad, comprometida con esta agenda, a ver si va a ser tema de este año. Y el otro tema tenía que ver de las recomendaciones centrales, más allá que el pliego que ustedes dejaron es extenso, con algún mecanismo de reglamentación de cómo actuar frente a estas situaciones. También vamos a estar hablando en un ratito más acá en el programa, porque va a haber un compromiso muy fuerte de organizaciones y organismos a partir de una iniciativa de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad para frenar la violencia digital por razones de género que se cruza, ¿no?, con la violencia política. ¿Qué otra cosa se puede hacer o ustedes ven que es necesario? Yo creo que sí que es necesario por
por ejemplo, contar con protocolos éticos en los partidos políticos que sancionen la violencia contra las mujeres. Creemos que también cuando se llega a los estadios judiciales es necesario contar con protocolos de investigación sensibles al género. No es lo mismo investigar un asalto, un robo, que investigar un hecho de violencia contra las mujeres, ¿verdad? Eso tiene que ser investigado con perspectiva de género, ¿verdad? Las sentencias tienen que tener perspectiva de género, porque no es lo mismo como la sociedad trata a las mujeres que a los hombres. Pero sobre todo es necesario cambiar esto en la sociedad. Y eso se cambia de varias maneras. Una es mediante la educación de las niñas y los niños, que las escuelas empiecen a educar en una forma igualitaria a los chicos y a las chicas, para que desde chicos, desde niños aprendan a respetar los chicos a las chicas aprendan que pueden hacer lo que quieran en su vida y que no van a ser agredidas. Pero para eso necesitamos abordar todo el sistema educativo, ¿verdad? Desde que entran al jardín, ¿verdad? O sea, desde la más tierna infancia, los niños y las niñas tienen que aprender que las personas todas tenemos los mismos derechos, ¿verdad? Eso sería, y otra cosa serían campañas de repudio a los mensajes de odio. Claro. O sea, deberíamos tener campañas a favor de los derechos, a favor del derecho de todas las personas a tener una vida pública. Pienso que, en resumen, más o menos eso sería lo más importante que nosotros recomendaríamos. Muchísimas gracias, Silvia, por tu tiempo y por esta síntesis tan importante para reflejar en nuestro programa. Te mando un abrazo. Bueno, gracias. Muchas gracias. Igualmente. Gracias, hasta pronto. Y sumamos a la conversación a María Luisa Moreno. Mencionaba Silvia desde Costa Rica, que con quien se encontraron también fueron con algunas de las integrantes de las llamadas Ramonas Atrevidas, un grupo de dirigentes radicales de Catamarca que fueron sancionadas por su propio partido, por la UCR, después de querer impugnar la candidatura de una de las autoridades del radicalismo en su provincia, porque estaba denunciado en una causa de acoso y abuso sexual. Y les metieron una sanción de una suspensión de 5 meses. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María Luisa? Buenas noches. Hola, buenas noches, Mariana. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar. Creo que es importante que nos puedas contar, porque tal vez no tuvo tanta repercusión acá en el ámbito del Congreso, lo que les pasó a ustedes como dirigentes de la UCR en la provincia de Catamarca, después de señalar que no estaban de acuerdo con una candidatura a presidente del partido en la provincia de un candidato que tenía una denuncia de acoso y abuso sexual. ¿Cuál fue la respuesta del partido? Tal cual como vos lo mencionas, fue en el marco de una interna partidaria en el 2021, enero del 2021. Nosotras muy, inocentemente podríamos decir, sin ningún otro tipo de intencionalidad, más que de dejar un precedente, pensando en que quienes se postulan a ser candidatos partidarios o electivos quizás puedan estar por lo menos no sospechados por la justicia, ¿no? Entonces nosotras queríamos dejar un mensaje, veníamos ya con un antecedente también en el partido, con el caso de un intendente que había sido candidato en su tercer mandato y que después fue condenado por abuso sexual. Entonces considerábamos que debíamos dejar algún precedente para que no se sigan repitiendo. Entonces dejamos una nota en ese momento a la Junta Electoral, pero la respuesta fue terrible. Fue primero cartas documento, donde decían que esta persona se había sentido injuriado, calumniado por nosotras, renuncia a esa candidatura, pero después fue una casa de brujas lo que sufrimos con sus adherentes o seguidores que solicitaron una sanción, según un artículo de la Carta Orgánica que dice que si un afiliado calumnia, injuria a otro, debe ser pasible de una sanción. Todas quienes íbamos en ese momento, que fuimos 7 mujeres radicales, dirigentes con muchísimos años de antigüedad dentro del partido, militando, también nos postulábamos a cargos partidarios
y esa cacería de bruja vino primero para tratar de evitar que asumiéramos, y después no conforme con eso, porque en ese momento se llegó también a la justicia federal, dijeron no, que no había materia para que eso no se produzca, vinieron con esa sanción a la suspensión de 5 meses de nuestros cargos partidarios. Claramente una vulneración de nuestros derechos políticos, que apelamos a la justicia federal. La justicia federal anula esa sanción, pero en función a un pedido que había hecho en ese momento la presidenta del partido, que era donde se desconocían que estas personas que estaban al frente del Tribunal de Disciplina pudieran seguir ostentando sus cargos por cuanto ya se había vencido los mandatos. Entonces, nosotras sentimos así como un sinsabor de decir, bueno, nuestra apelación fue toda basada en lo que era violencia política, justamente en los tratados internacionales que prevén nuestros derechos, pero bueno, de todas maneras estábamos conformes con el fallo, lógicamente, ¿no? Pero paralelamente habíamos llegado a la MESECBI, habíamos tenido conocimiento de que existía este organismo internacional y a ellas les dejamos nuestro caso, ¿no? La MESECBI se despide el 24 de mayo, donde dice de que efectivamente nosotras habíamos sido objeto de violencia política por razones de género, y bueno, daba una serie de recomendaciones al Estado argentino. Hago una aclaración, atendía nuestra situación. Porque por ahí alguien se perdió y no sabe qué es la MESECBI, que es este mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará que integra este comité de expertas, con una de ellas hablábamos recién. Para hacerlo más breve, porque tenemos 2 invitadas más en el programa y quería sumarlas, lo concreto es que sí, la justicia finalmente ratifica que se trató de una situación de violencia política, ¿no? Que esto es lo importante en el caso de ustedes como precedente para la Argentina, más allá de las situaciones personales que ustedes han sufrido y siguen sufriendo, por lo que tengo entendido, en su propio partido allá en Catamarca, en la UCR. Sí, finalmente la Cámara Nacional Electoral se despide, que fue el año pasado, pero luego de pasar 2 amicus curiae que fueron rechazados. Tanto ELA, que es el equipo latinoamericano de justicia y género, se despidió, como también María Inés Tula, que es una politóloga y docente de UBA, que ambas trataron de llegar a la Cámara Nacional Electoral, ¿no? Lo bueno es que después la Cámara Nacional Electoral entiende de que efectivamente había habido un proceso de violencia política hacia nosotras y finalmente anula esta sanción, que eso fue lo interesante porque sí, efectivamente dejó un precedente en todo el país y también en la región. Te agradecemos mucho, María Luisa. Sabemos que igual, más allá de la anulación de esta sanción, las consecuencias siguen, ¿no?, sobre la posibilidad de ustedes de seguir militando con la libertad y el apoyo del propio partido que se merecen. Y un poco lo que quería mostrar a través de esta entrevista y de tu testimonio es el impacto que tiene la violencia política, ¿no?, contra las mujeres que militan, y es buscar este disciplinamiento cuando se apartan de, bueno, los acuerdos entre los varones o entre los machos en los partidos. Muchas gracias, María Luisa. Nosotras y nosotros vamos a un corte y ya volvemos con más Punto Género. No te vayas. Nuevo bloque de Punto Género y estamos ya con la diputada Mónica Macha, la había anunciado, ella es presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad. Con la intención de que nos cuentes, Moni, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. A vos. ¿Qué temas se van a tratar? Que quedaron muchos pendientes del año pasado. Sí. De que se venían discutiendo, se mencionó recién el tema de cuidados. Bueno, sí. Sistema integral de cuidados que había anunciado el presidente Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias del año pasado como uno de los grandes temas de la agenda de género. Incluía también ampliación de las licencias parentales, ¿no? Está la famosa licencia por paternidad, que después cambiaría de nombre, que actualmente es de 48 horas, igual que por mudanza,
con la idea de extenderla progresivamente, ¿no? Exacto. Bueno, en principio sí, con el tema del Sistema Integral Nacional de Cuidados, que ese es el proyecto que vos mencionabas recién, la idea es poder trabajarlo. Nosotros hicimos una presentación con las compañeras, con Vanessa Sile y con Marisa Uceda, o sea, en el marco de esas 3 comisiones, y con el compromiso de retomarlo este año, de poder trabajar en el contexto de un foro parlamentario sobre cuidados, porque por un lado está el proyecto que envía el Poder Ejecutivo Nacional, pero también hay una cantidad de proyectos que se fueron haciendo en estos tiempos y que tienen estado parlamentario, que están vinculados al tema de cuidados y que nos parece importante, digamos, ponerlos en debate a todos juntos. Nuestra preocupación con el proyecto que envía el Poder Ejecutivo Nacional está vinculado al tema del presupuesto, porque en definitiva lo único que tiene, de un proyecto que tiene muchos artículos, que abarca distintas poblaciones, niñeces, adultos mayores, adultas mayores, personas con discapacidad, y también un capítulo que tiene que ver con las cuidadoras domiciliarias, cuando vos lees el proyecto, solamente las licencias tienen financiamiento, y un 8,5% del presupuesto de infraestructura para generar infraestructura del cuidado. Todo lo demás no. Entonces nos parecía importante esta discusión poder darla en un marco donde, bueno, asumamos o es esto o cómo podemos pensar en un financiamiento, un presupuesto, y esto es lo que está pendiente y esto es lo que vamos a comenzar. Vamos a tener el primer encuentro el 14 de marzo a las 11 de la mañana. Estamos invitando a compañeras que están dentro del Poder Ejecutivo Nacional porque nos parece que esa sería como el primer diálogo. Y esto va a ser en el marco de la comisión. Sí, en realidad estamos largando el foro que es como previo inclusive a una informativa, ¿no? O sea, tiene es una posibilidad que tenemos y que está como todavía es como un paso previo a una reunión informativa. Así que en la medida en que la oposición pueda participar y esté, sería importante porque es una discusión central para la organización social de la Argentina, central. Y la idea es que después hagamos 3 encuentros más, uno más en marzo y 2 en abril, convocando cada uno de esos encuentros, convocando a distintos colectivos, sindicatos o colectivos feministas, colectivos del cuidado, y también una preocupación fuerte porque también estén involucradas en esta discusión todos los ámbitos del cuidado comunitario, que es el que siempre queda por fuera, el que, claro, como recién le escuchaba a Lucy que hablaba de esto, ¿no? O sea, en definitiva, todos entendemos que esas compañeras ya tienen 4ª jornada de trabajo laboral y que no tienen ningún tipo de financiamiento. Entonces digo, nada, que también puedan estar y puedan plantear cuáles son las necesidades y qué tiene que contemplar un proyecto que abarque un tema tan sensible. Hablábamos recién de uno de los reclamos o recomendaciones que dejó este comité de expertas que vino a la Argentina a analizar la problemática de la violencia política contra funcionarias, dirigentes. Uh-huh. Es el tema de darle rango constitucional a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, conocida como de Belén do Pará. Uh-huh. Y recordaba que el año pasado hablaba con una ex legisladora que decía desde el año 2002 que se vienen presentando proyectos. Exactamente. Sí, el año pasado lo intentamos, habíamos logrado el dictamen de mayoría en las comisiones por las que pasó, creo que pasó por Mujeres y Diversidad y por Relaciones Exteriores. Hicimos un plenario de comisiones, se firmó todo, o sea, estaba todo como había bastante acuerdo en darle rango constitucional a la convención. Y el momento de tratar el recinto, tuvimos una avanzada muy fuerte de sectores, la gran mayoría de Juntos por el Cambio, pero también de nuestro bloque, sectores más conservadores que no lo votaron a favor. ¿Se llegó a tratar? Se llegó a tratar en el recinto, sí, lo tratamos. No me acordaba eso. Lo tratamos, pero necesitábamos 2/3. Y no los tuvimos. Logramos la mayoría que logramos para aborto, por ejemplo, claro, que es interesante para pensarlo también en términos políticos. Podemos avanzar, o sea, sostenemos esa construcción que logró la mayoría para IVE, por ejemplo, pero no podemos dar el salto a los 2/3 porque los sectores, además, esos sectores más conservadores están como con un nivel o sea, muy puntillosos a la hora de ver cuál es la agenda del Congreso. Y entonces, ¿qué es lo que me había llegado a mí como interpretación?
que obviamente esos sectores están esperando a que en algún momento tengamos otra conformación en el Congreso e ir por la derogación de IVE. Entonces, lo que van buscando es que no haya ningún elemento, ninguna otra normativa que, por ejemplo, generara un mayor nivel de protección para la ley de IVE. Y si la Convención de Belén do Pará tiene rango constitucional, claramente es una defensa para IVE también. Entonces no la votaron. Tremendo que dentro además del propio bloque del Frente de Todos se haga esa elucubración en términos de ver de qué forma se pueda cicatear en algún momento la ley de IVE. Lo plantearon, ¿no? En el caso de los compañeros de mi bloque no lo plantearon así, pero había sectores que habían definido provincias enteras que habían decidido no votarla. Y esto que yo te cuento como interpretación es lo que fui también recabando de por qué, porque al principio parecía insólito, ¿por qué no votar Belén do Pará? Claro. Que es una convención además del año 94, que si se quiere la más lavada de todas, pero es la madre en realidad, es la que da el marco para todo lo demás. Exactamente. De hecho, la 26485, la de protección integral contra las violencias, se basa en Belén do Pará, exactamente, ¿no? Que es del 2009. Exactamente. Si querés mencionar 2 temas más que creas que son importantes que este año se traten. Para mí todo el tema de violencia digital es importantísimo. Ahora lo vamos a hablar. Sí, ahí está la compañera que ya se va. Bueno, también el tema de la ley Micaela en medios y por supuesto lo que conocemos como reconocer es reparar, que es esa jubilación para las compañías travestis que tienen más de 40 años, porque si bien hubo un montón de avances en la inclusión de las compañeras travestis, lo cierto es que para las que son mayores el cupo laboral, por ejemplo, no es una opción porque ya están más grandes, porque ese nivel de violencia estructural deja muchas secuelas en su subjetividad y en su cuerpo físico. Entonces, bueno, consideramos que eso también, y estamos conversando para poder tratarlo. Muchas gracias, Mónica. A vos. Estamos atentas y atentos a esta agenda. Cambiamos de tema, pero está relacionado. Violencia digital de género. Se viene un compromiso muy grande esta semana en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. ¿Crees que lo digital no es real? Esas fotos te las envío a vos, no para que los circules en los grupos de WhatsApp. Compartir esas imágenes sin su consentimiento es violencia de género digital. No seas cómplice. Cortá la cadena. Lo virtual es real. Compartir imágenes de mi cuerpo sin mi consentimiento es violencia de género digital. Lo virtual es real. Lo virtual es real. Y esta es la consigna que se plantea desde esta iniciativa propuesta desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que está impulsando la abogada especializada en protección de datos personales de ese organismo, María Julia Giorgeli, y la tenemos con nosotros y con nosotras. ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Gracias por la invitación. ¿De qué se trata este compromiso que se va a firmar el jueves 9 de marzo en el marco de las actividades en este mes de marzo, ¿no? Que tiene eje en los derechos de las mujeres y las disidencias? Bueno, es un compromiso al que se suman distintas organizaciones e instituciones de importancia, como la iniciativa Spotlight, así que estamos contentas. Y también, organizaciones como Abofem, Amnistía Argentina, la Asociación por los Derechos Civiles, organizaciones que tienen mucha militancia en materia de género y también de diversidades. Así que la idea del compromiso es de pronto dejar plasmado ahí una agenda de trabajo que tiene que ver un poco con lo que vos decías recién, la idea de combatir la violencia en el entorno digital, lograr un entorno digital seguro para nosotras y para las diversidades, lograr también establecer canales de diálogos con las empresas de tecnología, ya sean las intermediarias o aquellas empresas que de pronto desarrollan tecnología para evitar que esa tecnología tenga sesgos. También trabajar en materia de prevención y de difusión, que eso nos parece siempre muy, muy importante y central. También el compromiso ahí pretende que las estadísticas que se realizan a nivel nacional contemplen también esta problemática. Durante la pandemia, el gobierno de la ciudad de pronto ha dicho que 2 de cada 3 de las denuncias que recibían
en la línea de ayuda tenían que ver con el tema de violencia digital y muchas veces todavía por esta idea de la virtualidad, ¿no? Del concepto así que uno tiene de la virtualidad, se cree que no causa daño y la realidad es que hay situaciones bien complejas, ¿no? Lo hemos tratado acá en el programa, incluso nos has acompañado hablando de la problemática y de cierto vacío legal que hay, porque cómo se persigue, a dónde se recurre, y hay distintas, hablábamos recién, el hostigamiento que muchas veces figuras públicas reciben a través de las redes sociales, pero también está esa otra forma que tiene que ver con el escrache o la llamada, mal llamada, pero uno lo dice rápidamente, la pornovenganza, ¿no? Esta idea de exhibir o difundir o viralizar un video que tiene que ver con una situación íntima, que tal vez la mujer aceptó ser grabada en una situación de intimidad con su pareja y después se separa y esta pareja, para vengarse o para castigarla de alguna forma porque lo dejó, la difunde, la viraliza y ese daño es muy potente, ¿no? Porque tiene que ver sobre todo sobre las mujeres, con la intimidad, con la sexualidad, que hasta no estamos tan deconstruidos. Si tal vez le pasa a un varón, bueno, seguro, se lo aplaude, ¿no? En cambio, las mujeres lo vivimos de otra forma. Lo hemos visto el año pasado en algunas series, incluso en Netflix, muy interesantes, que tomaban casos reales ocurridos en España también. Hemos escuchado a una activista muy potente, mexicana. ¿Qué nos falta para avanzar en ese sentido? Bueno, ese es otro también de los compromisos, justamente de promover legislación que pueda dar una buena protección al tema de la violencia de género digital. Aparece ahí, bueno, un proyecto de ley justamente autoría de la diputada Macha que tiene que ver con la penalización de la difusión no consentida. Hoy esto es una contravención en algunos lugares de nuestro país, pero no constituye un delito, y también en principio con reformar la ley 26485, como vos la mencionabas antes, incluyendo ahí como uno de los tipos de violencia la violencia digital. Así que la realidad es que, bueno, en las menciones que vos hacías, tanto de la Convención de Belém do Pará como la CEDAW, fueron convenciones de pronto viejas, ¿no?, que no preveían esta idea de la digitalidad, y parece importante poder puntualizar este fenómeno que tiene ciertas particularidades, así que, bueno, trabajar en ese sentido nos parece que es más tuitivo para los derechos de las mujeres, ¿no? Más protectorio de los derechos de las mujeres. Y por el otro lado, algo que me parece muy importante y que lo venís señalando y venís trabajando, es la posibilidad de que las empresas, que son las dueñas de las redes sociales, que uno se olvida que están estas empresas, establezcan estos mecanismos que sean rápidos para bajar esos contenidos que producen tanto daño, ¿no? Y que creo que esto es clave también, el compromiso de las empresas. Sí, ahí hay que trabajar fuertemente con las empresas. Muchas veces la vía judicial no es la mejor, así que creemos que es fundamental trabajar con ellas, sí. Bueno, muchísimas gracias, Julia. Entonces, este jueves 9 de marzo, este compromiso, hicimos un paneo, te trajimos información de la previa del 8M, hablamos de las conclusiones del comité de las expertas de CEDAW, de las expertas de OEA que estuvieron acá en Argentina visitando por la problemática de la violencia política, y te adelantamos lo que va a ser seguramente parte de la agenda legislativa desde una perspectiva transfeminista. Nos volvemos a encontrar próximo lunes a las 23, como siempre, acá en Punto Género. Chao, buena semana.